¿Por qué la indiferencia desestabiliza a un evitativo cuando todo lo demás parece rebotar en él? En cualquier relación donde una persona se distancia constantemente, la otra suele intentar diferentes formas de generar reacción. Más palabras, más emoción, más intentos de reconectar. Pero existe una respuesta específica que rompe ese patrón de distancia. No es dramática, no es intensa, no requiere confrontación. Y precisamente por eso funciona donde todo lo demás fracasa. Hoy comprenderás el mecanismo psicológico exacto que hace que la indiferencia penetre donde otras respuestas no pueden, y cómo esto desestabiliza el sistema completo de un evitativo. Si alguna vez has notado que mientras más intentas, más se aleja, y cuando dejas de intentar, algo cambia, quédate conmigo. La pregunta parece simple al inicio, pero la respuesta revela algo fundamental sobre cómo funciona la mente de alguien con patrones evitativos. Para entender por qué la indiferencia tiene este poder específico, necesitas comprender primero qué hace que todas las demás respuestas fallen tan consistentemente. Cuando te enojas con un evitativo, cuando lloras, cuando expresas frustración o necesidad, estás activando exactamente el sistema que él ha perfeccionado durante años. Cada una de esas reacciones emocionales encaja perfectamente en su narrativa interna sobre las relaciones. Las personas demandan, presionan, necesitan, reaccionan. Y él responde con distancia, porque esa distancia lo mantiene seguro. Tu enojo confirma que hizo bien en alejarse. Tu tristeza valida su creencia de que la cercanía trae complicación. Tus intentos de reconectar demuestran que su estrategia de distanciamiento funciona, porque genera exactamente la persecución que justifica más alejamiento. Él no está conscientemente manipulando esta dinámica. Su sistema opera en automático, respondiendo a señales emocionales con protocolos de protección que se activan sin pensamiento deliberado. El evitativo ha construido su vida entera alrededor de minimizar la incomodidad emocional que viene de la cercanía. Cuando alguien reacciona emocionalmente hacia él, esa reacción se convierte en evidencia de por qué mantener distancia es necesario. Tu enojo es incómodo, así que se aleja. Tu tristeza es pesada, así que crea más espacio. Tu necesidad de hablar las cosas es demandante, así que se retira. Cada respuesta emocional que das le proporciona justificación interna para su patrón de distanciamiento. Y aquí está la parte que pocas personas entienden. Él no está mintiendo cuando dice que necesita espacio o que se siente abrumado. Esas emociones son reales para él. Su sistema nervioso genuinamente entra en modo de defensa cuando enfrenta intensidad emocional. El problema no es que esté fingiendo. El problema es que su respuesta automática a cualquier intensidad es crear distancia, y tus reacciones emocionales le dan combustible infinito para ese patrón. Mientras sigas respondiendo con emoción visible, él tiene un guión claro para seguir. Sabe qué hacer cuando te enojas. Sabe cómo manejar tus lágrimas. Sabe exactamente cómo responder cuando buscas conversaciones sobre la relación. La respuesta es siempre la misma: retirarse, crear espacio, esperar a que la intensidad baje. Y funciona. Eventualmente te calmas, eventualmente dejas de presionar, eventualmente la situación regresa a un equilibrio donde él puede volver sin tener que enfrentar realmente lo que sucedió. Este ciclo se repite una y otra vez, y cada repetición refuerza su creencia de que su estrategia funciona. Las personas reaccionan, él se aleja, eventualmente todo se calma, él regresa cuando se siente seguro. No hay razón para cambiar un patrón que consistentemente lo protege de incomodidad emocional. La dinámica se vuelve predecible con el tiempo. Él hace algo que crea distancia. Tú reaccionas emocionalmente a esa distancia. Tu reacción lo empuja más lejos. Eventualmente te cansas de reaccionar. La intensidad baja. Él regresa sintiéndose seguro. Luego el ciclo comienza nuevamente. Cada vuelta en este ciclo enseña a ambos sus roles. Tú aprendes que tus reacciones emocionales no generan el cambio que buscas. Él aprende que puede manejar intensidad emocional simplemente esperándola fuera.
Ninguno de los dos está obteniendo lo que realmente necesita, pero el patrón se vuelve tan familiar que continúa funcionando simplemente porque es conocido. El evitativo se siente seguro en su capacidad de regular cercanía mediante distanciamiento. Tú te sientes atrapada en un ciclo donde tu inversión emocional parece no tener retorno consistente. Lo que mantiene este ciclo activo es la predictibilidad. El evitativo puede anticipar tu reacción emocional. Sabe que cuando se aleja habrá alguna forma de persecución o expresión emocional de tu parte. Esa predictibilidad le da sensación de control. No control sobre ti específicamente, sino control sobre el nivel de intensidad emocional que tiene que manejar en la relación. Cuando sabe que puedes alejarte emocionalmente mediante su distanciamiento físico o emocional y que eventualmente regresarás cuando la intensidad baje, él tiene un sistema que funciona perfectamente para sus necesidades de regulación. Tu patrón de persecución se convierte en parte integral de su patrón de distanciamiento. Uno no funciona sin el otro. Ahora entra la indiferencia, y aquí es donde todo su sistema se desorganiza. La indiferencia no es enojo disfrazado, no es tristeza contenida, no es un juego psicológico donde finges no importarte, mientras secretamente esperas que él reaccione. La indiferencia genuina es algo completamente diferente, y funciona porque no encaja en ninguno de los patrones que el evitativo sabe manejar. Cuando realmente te vuelves indiferente, cuando genuinamente dejas de invertir energía emocional en su comportamiento, algo fundamental cambia en la dinámica. Ya no estás persiguiendo, ya no estás reaccionando, ya no estás proporcionando el combustible que mantiene su ciclo de distanciamiento funcionando, y su sistema, que está diseñado para manejar persecución y reacción emocional, no tiene protocolo para esto. La indiferencia desestabiliza porque rompe el patrón predictivo. El evitativo espera que te enojes cuando se aleja, espera que busques reconectar, espera que eventualmente cedas y vuelvas a intentar cercanía. Cuando nada de eso sucede, cuando simplemente continúas tu vida sin reacción emocional hacia él, su sistema no sabe cómo procesar esta nueva información. No puede catalogar tu indiferencia como evidencia de por qué mantener distancia es correcto, porque no estás demostrando las características que justifican distancia. No estás siendo demandante. No estás siendo emocionalmente intensa. No estás creando presión. Estás simplemente existiendo sin él como foco central, y eso no tiene sentido dentro de su narrativa sobre cómo funcionan las relaciones. Lo que hace que la indiferencia sea particularmente desestabilizadora es que ataca directamente la función principal del distanciamiento evitativo. Él se aleja para regular su incomodidad emocional y para mantener control sobre el nivel de cercanía en la relación. Pero su alejamiento solo tiene poder si la otra persona reacciona a él. Si te alejas y la persona persigue, tu alejamiento tiene efecto. Si te alejas y la persona se enoja, tu alejamiento generó respuesta. Si te alejas y la persona busca reconectar, tu alejamiento creó dinámica. Pero si te alejas y la persona simplemente sigue adelante sin reacción emocional, tu alejamiento no tiene función. No reguló nada, no controló nada, no generó nada. Se vuelve irrelevante. Esta irrelevancia es lo que desorganiza al evitativo. Toda su estrategia de protección depende de que su distanciamiento importe lo suficiente para generar reacción. Cuando deja de importar, cuando su presencia o ausencia no cambia tu estado emocional, él pierde la única herramienta que conoce para manejar relaciones. Ya no puede usar distancia para regular incomodidad, porque su distancia no está creando la dinámica que normalmente crea. Ya no puede retirarse sabiendo que eventualmente todo volverá a la normalidad, porque la normalidad ahora es tu indiferencia, no tu persecución. El ciclo que lo mantenía seguro se rompió, y no fue roto por más intensidad emocional de tu parte. Fue roto por la ausencia completa de inversión emocional en su patrón.
Aquí es donde muchas personas malinterpretan lo que significa ser genuinamente indiferente. No se trata de ignorarlo estratégicamente mientras internamente sigues enganchada emocionalmente. No se trata de usar silencio como castigo o como forma de manipularlo para que regrese. No se trata de fingir que no te importa mientras secretamente esperas que tu indiferencia lo despierte. Todas esas versiones falsas de indiferencia eventualmente se revelan porque siguen siendo reacciones emocionales disfrazadas. El evitativo puede sentir cuando tu silencio es enojo contenido. Puede detectar cuando tu distancia es estratégica. Y cuando lo detecta, tu comportamiento regresa a ser una reacción emocional que él sabe manejar. La indiferencia que desestabiliza es la que viene de un cambio interno real. Es cuando genuinamente dejas de necesitar que él cambie. Cuando dejas de invertir energía mental en analizar su comportamiento. Cuando dejas de esperar que regrese de sus períodos de distanciamiento. Cuando simplemente sigues construyendo tu vida sin él como variable importante en tus decisiones emocionales. Esta indiferencia no es algo que haces para lograr un resultado específico con él. Es algo que sucede cuando internamente te has movido a un lugar donde su comportamiento ya no define tu estado emocional. Y cuando alcanzas ese lugar genuino de desapego emocional, todo en la dinámica cambia. El evitativo comienza a notar que algo está diferente. Antes, cuando se alejaba, podía sentir tu energía emocional siguiéndolo incluso en la distancia. Tu enojo, tu tristeza, tu necesidad de resolver las cosas, todo eso mantenía la conexión activa incluso cuando él físicamente no estaba presente. Pero con indiferencia genuina, esa energía emocional desaparece. Cuando se aleja ahora, no siente nada siguiéndolo. No hay tensión emocional esperándolo cuando decide regresar. No hay persecución que lo haga sentir necesitado. No hay reacción que confirme que su distanciamiento tuvo impacto. Solo hay tu vida continuando sin él como punto central, y esa ausencia de reacción es lo más desestabilizador que puede experimentar. Su sistema comienza a generar preguntas que antes no existían. ¿Por qué no está reaccionando? ¿Por qué mi alejamiento no está teniendo el efecto usual? ¿Qué cambió? Estas preguntas crean incomodidad interna porque no tienen respuestas fáciles dentro de su marco de referencia. Él está acostumbrado a que las personas reaccionen a su distanciamiento. Está acostumbrado a ser el que controla el nivel de cercanía mediante su disponibilidad o falta de ella. Pero ahora ese control desapareció, no porque tú estés peleando por él, no porque estés demandando cambio, sino porque simplemente dejaste de participar en el ciclo que le daba ese control. Esta desestabilización no garantiza que él cambie o que de repente se vuelva disponible emocionalmente. No es una estrategia para arreglar la relación o para hacerlo comprometerse. La indiferencia genuina viene de un lugar donde ya no estás intentando cambiar su comportamiento. Vienes de haber aceptado que él es como es, y de haber decidido que tu energía emocional es demasiado valiosa para invertirla en alguien que consistentemente elige distancia. Lo que sí hace la indiferencia es romper el ciclo que mantiene el patrón funcionando. Sin tu reacción emocional alimentando su necesidad de distanciamiento, el patrón pierde función. Y cuando el patrón pierde función, él tiene que enfrentar algo que pasó años evitando: la posibilidad de que su estrategia de protección lo está dejando genuinamente solo. Esa soledad es diferente a la soledad que elige cuando se aleja para regular su sistema. Esa soledad era temporal, controlada, con la seguridad de que podía regresar cuando se sintiera listo. Pero la soledad que viene de tu indiferencia genuina no tiene esa seguridad. No hay garantía de que estarás ahí cuando decida que está listo para cercanía nuevamente. No hay certeza de que tu puerta sigue abierta esperándolo. Esa incertidumbre es lo que desorganiza su sistema de protección, porque todo su sistema dependía de poder regular cercanía y distancia a su tiempo, sabiendo que la otra persona estaría disponible cuando él eligiera estar presente. Tu indiferencia elimina esa garantía. La pérdida de esa garantía
cambia fundamentalmente su experiencia de la relación. Antes, podía alejarse sabiendo que tenía un lugar seguro al cual regresar cuando lo decidiera. Tu disponibilidad emocional era constante, incluso cuando él no lo era. Eso le daba libertad para ir y venir según sus necesidades de regulación emocional. Pero cuando te vuelves genuinamente indiferente, esa disponibilidad constante desaparece. Ya no puede contar con que estarás emocionalmente invertida cuando regrese. Ya no puede asumir que tu mundo emocional seguirá girando alrededor de su presencia o ausencia. Esa pérdida de predictibilidad es profundamente incómoda para alguien cuya estrategia completa depende de poder predecir y controlar el nivel de intensidad emocional en sus relaciones. Algunas personas ven este proceso y lo interpretan como manipulación. Piensan que usar indiferencia es una táctica para hacer que el evitativo regrese o para forzar cambio en él. Pero eso malinterpreta fundamentalmente lo que está sucediendo. La indiferencia genuina no es una táctica, es el resultado natural de dejar de tolerar un patrón que no sirve a tu bienestar emocional. Es lo que sucede cuando te cansas de perseguir a alguien que consistentemente elige alejarse. Es la respuesta saludable a una dinámica donde tu inversión emocional no está siendo correspondida de manera consistente. No estás siendo indiferente para lograr algo con él. Estás siendo indiferente porque finalmente priorizaste tu paz mental sobre la esperanza de que él cambie. Y aquí está el aspecto crucial que muchos pierden. La desestabilización que el evitativo experimenta con tu indiferencia no es sobre ti, es sobre él enfrentando las consecuencias naturales de su patrón. Durante años, su distanciamiento funcionó porque las personas reaccionaban manteniéndolo en el centro de su mundo emocional, incluso durante los períodos de alejamiento. Él podía irse sabiendo que regresaría a encontrar a alguien que todavía estaba emocionalmente invertida. Tu indiferencia simplemente remueve esa red de seguridad. Ya no puede contar con que tu mundo emocional gire alrededor de su disponibilidad. Ya no puede usar su presencia y ausencia como herramientas para regular la dinámica. Ya no tiene el poder que venía de saber que importaba lo suficiente para generar reacción emocional constante. Esta pérdida de poder es lo que crea la desestabilización interna. No porque tú estés haciendo algo para quitarle poder, sino porque él está enfrentando la realidad de que su estrategia de protección tiene un costo real. Ese costo es conexión genuina. Ese costo es que eventualmente las personas dejan de invertir en alguien que consistentemente elige distancia. Ese costo es quedarse solo no por elección temporal, sino porque su patrón alejó a alguien que ya no está dispuesta a esperar. Y enfrentar ese costo sin poder culpar a tu reacción emocional como justificación para su alejamiento es profundamente incómodo para su sistema. El evitativo puede manejar tu enojo porque tu enojo justifica su distancia. Puede manejar tu tristeza porque tu tristeza confirma que las emociones intensas son complicadas y mejor evitarlas. Puede manejar tus intentos de reconectar porque esos intentos le dan control sobre cuándo y cómo se reconecta. Pero no puede manejar tu indiferencia porque tu indiferencia no le da nada que justifique su patrón. No estás siendo emocionalmente intensa. No estás siendo demandante. No estás siendo complicada. Simplemente te fuiste emocionalmente. Y él se queda con la pregunta incómoda de por qué su estrategia que supuestamente lo protegía, ahora lo dejó genuinamente solo, sin poder señalar tu comportamiento como razón. Esta es la diferencia fundamental entre todas las otras respuestas y la indiferencia. Todas las otras respuestas le dan material para trabajar. Tu enojo le da razón para alejarse más. Tu tristeza le da evidencia de que las emociones son abrumadoras. Tus intentos de resolver las cosas le dan oportunidad de retirarse hasta que se sienta listo. Pero tu indiferencia no le da nada. No hay nada que regular, no hay nada que evitar, no hay nada que manejar. Solo hay ausencia donde antes había inversión emocional, y esa ausencia lo fuerza a mirar su propio patrón, sin poder usar tu reacción como distracción.
Muchos evitativos nunca llegan a este punto de confrontación interna porque las personas en sus vidas siguen reaccionando emocionalmente, siguen persiguiendo, siguen esperando. Y mientras eso suceda, ellos pueden mantener su narrativa de que se alejan porque las otras personas son demasiado intensas, demasiado demandantes, demasiado emocionales. Tu indiferencia remueve esa narrativa. No fuiste demasiado intensa. No fuiste demasiado demandante. Simplemente te fuiste. Y irse calladamente sin drama ni reacción emocional es algo que su sistema no sabe cómo procesar dentro de sus marcos establecidos. Lo importante es entender que este proceso de desestabilización no es tu responsabilidad crear, ni es tu trabajo manejar. No deberías volverte indiferente como estrategia para ayudarlo a crecer o para forzarlo a enfrentar sus patrones. Deberías volverte indiferente porque es la respuesta natural y saludable a invertir energía emocional en alguien que consistentemente elige alejarse. La desestabilización que él experimenta es simplemente el resultado de sus propias elecciones encontrando sus consecuencias naturales. Tú no estás castigándolo con indiferencia. Estás protegiéndote a ti misma de continuar un ciclo que daña tu bienestar emocional. Y aquí está la verdad final. La indiferencia solo desestabiliza cuando es genuina. Si estás siendo indiferente como táctica mientras internamente sigues enganchada, él lo sentirá. Si estás usando silencio como forma de manipular su comportamiento, eventualmente se revelará. Si estás fingiendo no importarte mientras secretamente esperas que cambie, tu energía emocional seguirá presente y él seguirá teniendo material para su patrón. La indiferencia que verdaderamente desestabiliza es la que viene de haber soltado genuinamente la inversión emocional. Es la que viene de haber aceptado que él es quien es y de haber decidido que tu energía va hacia personas y situaciones que la corresponden consistentemente. Cuando llegas a ese lugar genuino de desapego emocional, cuando realmente sueltas la necesidad de que él cambie o regrese o finalmente esté presente, algo cambia fundamentalmente en ti. Ya no estás esperando. Ya no estás analizando cada señal buscando evidencia de cambio. Ya no estás invirtiendo energía mental en entender por qué hace lo que hace. Simplemente sigues adelante construyendo una vida que no depende de su disponibilidad emocional. Y ese cambio interno en ti es lo que crea el cambio externo en la dinámica. No porque estés haciendo algo para forzar cambio en él, sino porque ya no estás participando en el ciclo que mantenía su patrón funcionando. La transición hacia indiferencia genuina no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere que enfrentes tus propios patrones de apego. Requiere que observes cómo tu necesidad de conexión te ha mantenido invirtiendo en alguien que no invierte de regreso consistentemente. Requiere que sueltes la fantasía de que si solo encuentras las palabras correctas, o el momento correcto, o la estrategia correcta, él finalmente estará presente de la manera que necesitas. Requiere aceptar que su patrón de distanciamiento no es algo que puedas arreglar o cambiar mediante tu comportamiento. Es su patrón, y solo él puede decidir si está dispuesto a enfrentarlo y trabajar en él. Durante este proceso de transición, puedes experimentar momentos donde la indiferencia se siente como pérdida. Después de todo, estás soltando la inversión emocional que has mantenido durante tanto tiempo. Estás dejando ir la esperanza de que las cosas cambien. Estás aceptando que la relación tal vez nunca será lo que imaginaste que podría ser. Esos sentimientos de pérdida son válidos y naturales, pero del otro lado de esa pérdida está algo mucho más valioso. Tu paz mental. Tu energía emocional disponible para invertir en personas y situaciones que te corresponden. Tu libertad de no estar atrapada en un ciclo de persecución y distanciamiento que nunca te dio lo que realmente necesitabas. La indiferencia genuina también cambia cómo te relacionas contigo misma. Cuando dejas de invertir toda tu energía emocional en alguien que consistentemente elige alejarse, esa energía regresa a ti. Puedes usarla para reconectar con tus propias necesidades, con tus propios intereses, con las partes de ti
que tal vez descuidaste mientras estabas enfocada en mantener una conexión con alguien que no estaba completamente presente. Este retorno a ti misma es parte integral del proceso de desarrollar indiferencia genuina. No es solo sobre soltar a él, es sobre regresar a ti. Si te encuentras en una dinámica con alguien evitativo y estás cansada de perseguir, cansada de reaccionar, cansada de esperar que eventualmente esté presente, la indiferencia no es algo que adoptas como estrategia. Es algo que desarrollas naturalmente cuando finalmente priorizas tu paz mental sobre la esperanza de que cambie. Y cuando llegas a ese lugar de genuina indiferencia, descubres algo liberador. Ya no necesitas que él cambie para que tú estés bien. Tu bienestar emocional ya no depende de sus elecciones de cercanía o distancia. Simplemente sigues adelante. Y si él decide finalmente enfrentar sus patrones, esa es su decisión. Si no lo hace, esa también es su decisión. Pero ninguna de esas decisiones define tu estado emocional porque ya soltaste la inversión que le daba ese poder. Eso es lo que hace que la indiferencia desestabilice más que cualquier otra respuesta. No es lo que haces, es lo que dejas de hacer, dejas de perseguir, dejas de reaccionar, dejas de esperar, dejas de invertir energía emocional en alguien que consistentemente elige no estar presente. Y cuando dejas de hacer todas esas cosas, él se queda enfrentando la realidad de sus propias elecciones sin tu reacción emocional como distracción. Esa confrontación con sus propias elecciones, sin nadie más que culpar, sin ninguna reacción emocional que justifique más distanciamiento, es lo más desestabilizador que puede experimentar. Y no porque tú estés haciendo algo para desestabilizarlo, sino porque finalmente dejaste de hacer todo lo que mantenía su patrón cómodamente funcionando. La belleza de llegar a este lugar de indiferencia genuina es que ya no estás atrapada en la dinámica de preguntarte qué hiciste mal o qué podrías hacer diferente. Ya no estás analizando cada interacción buscando señales de cambio. Ya no estás esperando el momento donde finalmente todo se alinea y él está presente de la manera que necesitas. Simplemente estás viviendo tu vida, invirtiendo tu energía donde es correspondida, construyendo conexiones que te nutren en lugar de agotarte. Y si en algún punto él decide hacer el trabajo interno necesario para cambiar su patrón, eso será su elección y su responsabilidad. Pero tu bienestar ya no depende de que eso suceda. Si este video te ayudó a entender por qué la indiferencia genuina tiene más impacto que cualquier reacción emocional, déjame saber en los comentarios si has experimentado este cambio de dinámica cuando dejaste de perseguir. Dale like si el contenido te sirvió, suscríbete para más videos sobre patrones de apego y relaciones, y nos vemos en el próximo video. Gracias por verme.